Dice la palabra del Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Interesante este versículo. Este versículo tiende a dar muchas opiniones. El calvinismo y el arminianismo tienen una lucha con este versículo precisamente. Les voy a invitar a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de podernos reunir hoy. Y gracias por la palabra que tú has puesto en mi corazón. Te ruego que por favor, Señor, así como tú mandas la lluvia y la nieve y riegas la tierra para que produzca, Señor, el fruto que tú quieres, así te pido que tu palabra, al ser enviada, Señor, no vuelva vacía, sino que produzca el fruto que tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar estudiando un tema que se llama razones de la incapacidad del hombre para salvarse. La incapacidad del hombre para salvarse. Usted puede preguntar por qué el hombre no es capaz de salvarse por su propia forma de vivir, por lo que él piensa. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Es incapaz. No tiene la capacidad moral para hacerlo. Quiero hacerles unas preguntas. Primera pregunta: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Quiénes van al cielo? Según su concepto. ¿Quiénes van? ¿En qué confías para ir al cielo? ¿Tienes respuesta para eso? Si usted llegara a morir hoy y se presentara delante de Dios y Dios le preguntara a usted por qué debo dejarle entrar al cielo, ¿qué le respondería? ¿Tiene respuesta para eso? ¿Sabe que muchas personas creen que nadie tiene respuesta para eso? Pero la Biblia sí tiene respuesta. La Biblia dice: estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepan que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Toda la Escritura, que es inspirada por Dios, es una evidencia de que Dios existe y que todo lo que ella dice es cierto. ¿Qué cosas has hecho para ser salvo? ¿Has hecho muchas cosas y crees que con todas esas cosas que has hecho vas a ir al cielo? La Biblia dice: por gracia sois salvo, por medio de la fe. Dice: y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de decir: yo voy al cielo porque he hecho muchas cosas buenas. ¿Han escuchado ustedes decir a personas que fulano sí merece el cielo porque él sí ayuda a mucha gente? No. La Biblia enseña que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es exclusivamente de Dios. Usted no puede hacer nada. Solo Dios puede hacerle. Dijo Jesús: nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué nos indica ese texto? Que el hombre está muerto en delitos y pecados también. Y que la única manera de el hombre salvarse es la intervención de Dios. Cargarlo y llevarlo a los pies de Cristo como el médico por excelencia, como el Salvador. De esa manera. La Biblia dice que a nadie se salva por buenas obras que haga. Es incapaz de salvarse. Imagínate un barco con un agujero, con un gran agujero en el casco.
Por más que los marineros intenten tapar el agujero con sus propias manos, el barco se hundirá. No podrán taparlo. De manera similar, el pecado ha creado un agujero en nuestra relación con Dios, y por más buenas obras que hagamos, no podemos reparar ese daño por nosotros mismos. Es imposible. Hubo un joven rico que tenía en su corazón la necesidad de ir al cielo. Y él se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno ni siquiera uno, solo mi Padre que está en los cielos. Pero los mandamientos los has cumplido: no robarás, no matarás, no dirás falsos testimonios, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el joven le dijo: desde mi juventud lo he hecho, Señor. Y el Señor conoce el corazón del hombre. Verdaderamente entendió el Señor que él había cumplido esos mandamientos. Y le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y ven y sígueme, tomando tu cruz, dice el Señor. Pero aquel rico, que tenía muchas posesiones, se fue entristecido, dice la Biblia. Y el Señor dijo que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Ahora la pregunta es: ¿un rico por ser rico se va al infierno y un pobre por ser pobre al reino de los cielos? ¿Qué dice usted? No. La Biblia dice que todos están muertos en delitos y pecados. Todos. El joven rico buscaba heredar un tesoro en el cielo. Él lo buscaba heredar. Ese tesoro en el cielo es vida eterna. ¿Y qué pasó? Ciertamente lo encontró. Lo tuvo al frente, pero puso su mirada en las posesiones y no en Dios. Así hay mucha gente, poniendo la mirada en otra cosa, menos en el Salvador. El joven rico tuvo visión para tener riquezas y hacer obras buenas, pero no tuvo vista para el Señor. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? Hay una incapacidad del hombre para ser salvo por su propia fuerza. La primera razón que vamos a estudiar es el pecado. Primera razón, el pecado. ¿Por qué el hombre no puede salvarse por sus obras o por las cosas buenas que él haga? Por el pecado, hermanos. Romanos 3:23, si usted quiere buscarlo, si no, escuche. Dice: por cuanto todos pecaron, todos. Ricos, pobres, esclavos, libres, todos pecaron. La palabra griega para pecar es amartía y significa errar al blanco. Esta imagen sugiere que el pecado es como una flecha que no alcanza su objetivo, que sería vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Es imposible una persona pecadora que viva conforme a la voluntad de Dios. Imposible. El pecado se puede manifestar en diferentes aspectos. Número 1, en los actos o acciones que el hombre tiene. Número 2, en los pensamientos. Y número 3, en el estado del ser humano. En las acciones, el pecado puede manifestarse en acciones concretas que transgreden los mandamientos de Dios, como robar, matar, mentir. Si yo le hago una pregunta a usted ahorita y le pregunto a usted: ¿alguna vez usted ha mentido? ¿Qué me dice? Sí. ¿Cómo llama usted a una persona que miente? Mentirosa. ¿Y qué dice la Biblia de los mentirosos? Que no heredarán el reino de Dios. 10 mandamientos, un mandamiento que ha sido quebrantado. La Biblia dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo.
El que comete pecado infringe la ley de Dios. Te pregunto, ¿has robado algún día? Y usted me puede decir, pero pequeñeces, eso es robar. Eso es robar. ¿Cómo llamas a una persona que roba? Ladrón. ¿Qué dice la Biblia de los ladrones? Que no heredarán el reino de los cielos. Otro aspecto, queridos hermanos y amigos, que el pecado ha entrado también en los pensamientos del hombre. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mi pregunta, ¿le han llegado malos pensamientos a usted? Creo que sí. ¿Cómo piensa el hombre? Y como piensa, actúa. El pecado corrompió los pensamientos también del hombre. Hay envidia, hay lujuria y hay odio. La Biblia dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y la desea tener en su corazón, es un adúltero. ¿Ha mirado usted con codicia algún día? Creo que sí. Eso se llama adulterio de corazón. Otro aspecto es el estado del ser humano, el estado completo. El pecado también puede ser un estado del ser, una condición de separación de Dios que afecta a toda la persona. El pecado ha separado al hombre de Dios. La pecaminosidad del hombre es obvia y verificable. El pecado impregna cada aspecto de nuestra existencia, toda. Toda la raza humana está lamentablemente afectada por el pecado, mental, moral, espiritual y física. Toda. Con la llegada de la era moderna, préstenme atención un poquito, con la llegada de la era moderna, se ha considerado que el hombre es inherentemente bueno. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al rico, al joven rico? ¿Por qué me llamas bueno? ¿No hay bueno? Ni siquiera uno. Pero la era moderna está diciendo que el hombre es bueno. Que los problemas y el sufrimiento humano se vinculan a la ignorancia. Es decir, que entre más educación tenga la sociedad, menos mal hombre se convierte. Ahora yo le pregunto a usted algo. ¿Hay ladrones de cuello blanco que estudiaron en las mejores universidades del mundo y que pueden entrar en una empresa y robar millones de dólares? Ciertamente, ¿no? Porque no es por la educación, es por el pecado que mora en el hombre. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Dice la Biblia que todos se desviaron y que se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni uno. ¿Qué nos dice la era moderna? Que el hombre al tener educación, el mundo mejoraría. Mentiras. No va a mejorar el mundo. Es evidente, mis hermanos, que en el siglo XX destruyó esa ilusión y la depravación del hombre se manifestó cuando explotó con guerras, derramamientos de sangre, el holocausto, más de 6 millones de judíos asesinados por Hitler, ¿se recuerdan? Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, la prostitución. Ahorita se prostituyen por internet. Hay un acceso libre. La prostitución está en internet. Allí, haciendo mucho dinero. La eutanasia. Mi pregunta es, ¿quién la elaboró? ¿Un ignorante? ¿Una persona que no tenía la capacidad mental para razonar? ¿O con qué intención lo hizo? ¿Con buena intención?
No, hermanos, con mala intención. El pecado está allí. En este siglo XXI también hay guerras, naciones inestables que buscan tener o tienen armas nucleares. ¿Para qué las tienen? Para defenderse también de muchos dirigentes locos que pueden acabar con este mundo. Los medios de comunicación y el internet han dejado al descubierto de un modo exponencial la depravación humana, a un nivel inimaginado, como la pornografía. La educación, la ciencia y la tecnología, que atrajeron grandes avances médicos y comodidades, han elaborado al mismo tiempo armas de destrucción masiva. ¿Quiénes hacen los virus? ¿Ignorantes? Gente que sabe, gente que ha estudiado, hermanos. Revisemos un poquito la sociedad, nuestra sociedad. La sociedad son cada vez más contraria a los estándares de Dios, más contraria. Están llegando a redefinir aspectos básicos de la identidad humana, como el género y el matrimonio. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Eso está ahorita en la palestra. Dios creó el género y la sexualidad humana. En Génesis 1:27 declara: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Varón y hembra los creó. Ahorita se cree que hay más de 130, creo que géneros, no sé cómo se autoperciben ahora. Una cantidad de... Se autoperciben. Jesús repitió esta verdad. ¿No habéis leído que el que los hizo varón y hembra los hizo? Eso lo dijo Jesús. Varón y hembra los hizo. El género, óiganme un poquito, el género no es confuso. No es algo que será o no será. No es confuso. Si un cromosoma X fertiliza un óvulo, ¿se concibe qué? Una niña. Y si un cromosoma Y fertiliza un óvulo, se concibe un niño. Tampoco tiene que esperar un tiempo para ver si el niño se convertirá en niña o viceversa. ¿Han visto ustedes ese caso? Donde un niño está pequeñito y usted va a esperar a ver si ese niño se convierte en niña o esa niña se convierte en niño. No, es confuso. El pecado ha impregnado en toda la sociedad. La ha impregnado. El pecado ha corrompido aspectos básicos de la identidad. El matrimonio. El varón y la mujer fueron creados para tener relación, no para aislarse. En Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué dice el feminismo? ¿Han escuchado ustedes del feminismo de los últimos tiempos? Feminismo. El feminismo dice que no es bueno tener al hombre, que el hombre no es necesario para nada. Investiguen ustedes un poquito sobre feminismo. La liberación femenina. Hay una guerra contra el varón últimamente. La relación hombre-mujer en el matrimonio está diseñada para la procreación. Las estructuras biológicas del varón y la mujer son diseñadas por Dios y producen ¿qué? Hijos. Un hombre y una mujer lo dejan en una isla y al tiempo, ¿qué va a suceder? La isla está poblada. Dos hombres lo dejan en una isla y ¿qué va a haber? Velorio. Al tiempo vamos a morir. Y dos mujeres de igual manera. No así la homosexualidad, hermanos. Satanás y el hombre depravado, corrupto, intentan continuamente pervertir todo lo bueno en la creación de Dios, incluyendo el género y el matrimonio. Es impresionante esto. La homosexualidad es rebelión perversa.
que amenaza el propósito de Dios para el matrimonio y la familia. Entonces, el pecado ha impregnado todo el mundo. El hombre es imposible que él se pueda salvar por sus propias obras. Segunda razón, la incapacidad de cumplir la ley divina. Quiero que me muestre, ¿dónde está mi esposa? Que me muestre el teléfono, no sé, el tiempo. Yo no lo cargo tampoco. La incapacidad de cumplir la ley divina. Santiago 2:10 y al 11 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hay una incapacidad de cumplir la ley divina. Y la ley de Dios es perfecta. La palabra griega que se utiliza para transgresión es paraktoma y significa un error, una falta, un pecado o la acción de violar una ley o norma moral. Se han violado muchas leyes. La ley de Dios. Este versículo enfatiza una unidad de la ley de Dios. La ley de Dios es una unidad completa. Y la gravedad de cualquier transgresión, por pequeña que sea, incluso si una persona cumple con la mayor parte de la ley, pero falla en un solo punto, se hace culpable de haberla quebrantado por completo. ¿Por qué el hombre es incapaz de cumplir la ley de Dios? Porque la ley de Dios es perfecta. Se cree que la ley de Dios es un reflejo de su santidad y perfección. Es un reflejo. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre. Todo eso. Esta ley de Dios exige una obediencia total y absoluta, sin falla ni excepción. El hombre es incapaz de cumplir la ley porque el hombre es imperfecto, es pecador. No puede cumplir la ley de Dios. En Santiago 3:2 dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos los hombres pecan. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Entonces es imposible guardar la ley de Dios. La ley de Dios dice: no mentirás. Y yo le pregunto a usted, ¿alguna vez ha mentido? Y usted me contesta que sí. Usted ha quebrantado la ley de Dios. Usted delante de Dios es culpable de esa ley perfecta del Señor. Tercera razón, la insuficiencia de las obras humanas. Dice la palabra que no es por obra, para que nadie se gloríe. Todas las religiones del mundo creen ir al cielo por medio de las obras. En el cristianismo solo se va al cielo por la obra redentora de Cristo. Solo por esa obra, la obra de Cristo. La razón es que nuestra obra, aunque puedan ser buenas en apariencia, están motivadas por un corazón pecaminoso y no pueden borrar la mancha del pecado. Ayudamos a alguien, pero ¿con qué intención? Con que nos ayuden a nosotros también. Nos desprendemos de algo, pero con la intención o con mala intención de desprendernos de algo. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Mire cómo el Señor compara al hombre. Lo dice que el hombre es como suciedad
y las obras que hacen como trapo de inmundicia. Estos dos símiles, como suciedad, refleja la impureza y la contaminación que el pecado produce en el ser humano, sucio, impuro y contaminado. Cuando mi esposa cantaba la canción del hombre leproso, me vino a la mente eso, el hombre leproso. Un hombre leproso lo sacaban de la ciudad porque estaba contaminado, hediondo, nauseabundo y no podía estar dentro de una casa. Él lo dejaban, lo sacaban fuera por la ley, había una ley. Y solamente Dios podía limpiar la condición que este hombre tenía. Otro símil es trapo de inmundicia, según este texto. Trapo de inmundicia. Esta expresión se refiere a una toalla sanitaria manchada. A eso se refiere. Dice que las obras que el hombre le presenta a Dios es como trapo de inmundicia. Es como presentarle al Señor: Señor, aquí te presento esta buena obra. Asqueroso, feo, sucio, nauseabundo. Estas manchas o esta presentación simboliza las obras justas del hombre. El hombre dice: estoy haciendo obras justas. Es parecido a eso. Las cuales, a pesar de ser buenas, no son suficientes para alcanzar la perfección divina. Esas obras no son suficientes. Por eso la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. ¿En qué obras confía la gente creyendo que por ella será salvo? ¿Actos voluntarios? ¿Colaboraciones benéficas? ¿Instituciones que hacen los ricos para llevar allá a los ancianos? Y con eso se jacta y dice: yo merezco el cielo. No. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. Les he dado 3 razones de que el hombre es incapaz para salvarse. Número 1, el pecado. Número 2, porque la ley perfecta de Dios no puede ser cumplida. Y la insuficiencia de las obras. No es por obra. Ahora, ¿hay solución para el hombre entonces? Sí la hay. Sí hay una solución. ¿Cuál sería esa solución? La solución del hombre es la necesidad de un mediador. Él necesita un mediador entre Dios y el hombre. Alguien que se encargue de poder traer una buena relación con Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. La salvación solo es posible a través de un mediador. Y la Biblia enseña que solo hay uno solo. Hay gente que cree en muchas cosas. Dice: yo creo en la Virgencita del Pilar. Yo creo en la Virgencita de la Macarena. Y cree que de esa manera va a ser salva. El Señor dice: es una sola forma para salvarse. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, hombre. Solo Cristo quita la enemistad existente entre Dios y el hombre. Solo Cristo. No hay otro. Solo Jesús. En 1 Timoteo 2:5, si usted lo quiere buscar, dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Jesús es el único camino. Jesús es el único puente para ir al cielo. Dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esta palabra rescate tiende a entenderse como cuando se rescata a una persona que está, que la han secuestrado, o a un hombre que ha sido
puesto ¿cómo se llama?, en esclavitud, y que alguien quiere pagar el rescate por ellos. Cristo le ofrece ayuda para ir al cielo. Cristo te extiende esa mano para ir al cielo. En una ocasión hubo un hombre que cometió una gran falta en el ejército, era un soldado. Y a este hombre le hicieron un consejo de guerra. Y en el consejo de guerra dijeron, hay que fusilarlo porque este hombre no quiso obedecer. Él, cuando se entera de que lo van a fusilar, lo tenían en un cuartico, él gritaba y lloraba desesperado. Gritaba desesperado. No quiero morir, no quiero morir. Le mandaron un capellán para prepararlo y decirle, vas a morir. Ya el consejo de guerra está hecho, tienes que morir. Y él gritaba y lloraba, y entonces aquel hombre le decía, ¿qué te preocupa de la muerte? Él le dijo, a mí no me preocupa morir. A mí lo que me preocupa, ni me preocupo por mí. Yo lo que estoy pensando es en mi esposa, en mis hijos, la pobreza que les dejo y que no, ¿cómo saldrán de esta situación? Y yo estoy desesperado aquí, voy a ser muerto, no le he dejado nada a ellos. Y había otro soldado de más edad, un hombre que no tenía familia, no tenía nada, ni familiares quien le lloraran. Y el hombre le dijo al capellán, dile al soldado que yo doy mi vida por él. Yo me voy a presentar por él. El capellán dijo, esto no se puede hacer. Esto nunca se ha dado. Lo que podemos hacer es llamar al comandante. Llamaron al comandante. El comandante dijo, nosotros no podemos hacer eso. Llamaron a un general. El general dijo, esto es la primera vez que ocurre un caso de esto. Dijo, no podemos hacerlo. Vamos a llamar al emperador. Llaman al emperador, que era un hombre muy noble, y el emperador, después que se enteró, dijo, wow, yo nunca había visto una situación así tan grande. Mandan a buscar al soldado que iba a dar la vida por el otro y le dijo, mira, yo no puedo quitarte la vida. Yo no puedo matar a una persona justa. No la puedo matar. Pero lo que yo sí puedo hacer es hacer un decreto para perdonarle la vida al soldado que no quiere morir. Entonces yo tomo tu vida como que si tú me la diste en rescate de aquel y firmo y te puedes ir libre. Este hombre le salvó la vida a los dos soldados. Ahora, Cristo en rescate por cada uno de nosotros se dio así por usted y por mí. Él pagó el precio por usted y por mí. Él dijo, yo tomo tu lugar. Y el Padre no le perdonó. El Padre le quitó la vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Era esa la manera que tenía que darse para morir. Cristo le ofrece ayuda para ir al cielo, solo si crees en Él. Si tú crees en Cristo, el Señor es tu sustituto. Cristo murió en nuestro lugar, llevó nuestros pecados, pagó la pena debido por ellos. En la cruz del Calvario Él abrió sus brazos y Él dijo unas palabras, consumado es. Y esa palabra consumado es, la deuda ha sido cancelada. Usted y yo tenemos una deuda con el Señor. Con la diferencia que yo vine a Cristo. No sé usted si ha venido a Cristo. Si usted no ha venido a Cristo, yo le quiero invitar. Quiero hacerle este llamado. Invitarle a usted hoy. Que si no conoces al Señor, hoy puedas conocerle. Pueda entregar su vida a Jesús. Si estás apartado, puedas tener una reconciliación con el Señor hoy. Dios le ama a usted. De pronto en su corazón dice, a mí nadie me ama. Dios te ama.
Dios te ama grandemente que dio a su Hijo unigénito para que usted pudiera, si usted cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le ama a usted. Si usted no ha sentido amor por alguien o nadie te ha dado amor, el Señor sí te ama. Él es un juez justo, muy justo. Él castigará el pecado. Él castigará al pecador. Él dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y de ningún modo tendré por inocente al culpable. Aun cuando usted diga, bueno, yo no soy tan malo, dice el Señor, no tendré por inocente al culpable. Él no sería Dios si no sería justo. Todos somos transgresores de una ley perfecta, con la diferencia que el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Mi pregunta es, ¿quiere usted ser una nueva criatura? ¿Quiere usted recibir el perdón de Cristo para que usted pueda ser salvo hoy? La Biblia dice algo. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vendrá un juicio. Si usted llegara a morir hoy y se presentara delante de Dios, o se lo voy a decir de otra manera, si usted llegara a morir hoy, ¿usted tiene las convicciones de ir al cielo? ¿Usted cree que si usted llega a morir hoy en esa condición que usted está, va a ir al cielo? ¿Cree que puede hacerlo? La Biblia dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios. Es creer. El Señor no quiere que tú estés en un estrado, en el tribunal de Dios. Él no quiere que usted vaya allí y levantarse como un condenado allí. Mucho menos Dios quiere condenarte, pero necesitas creer en el Señor. La salvación, queridos amigos, es gratuita, no cuesta nada, pero a Cristo sí le costó la vida. A Cristo sí le costó pagar un precio por usted. El Señor pide que usted se arrepienta de sus pecados. ¿Sabe que arrepentimiento tiene que ver con cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir y tu manera de ver la vida? Necesitas cambiar. Necesitas ser transformado por el Señor. Confiésale los pecados al Señor. Supongamos esto, que eres traicionado por tu pareja, pero tu pareja se fue. Y alguien fue y buscó a tu pareja y lo trae hacia usted y le dice, repita conmigo, dígale a usted, dígale que la ama, yo la amo, que no lo volverá a hacer, no lo volveré a hacer. ¿Eso se llama arrepentimiento? No, no es arrepentimiento. El arrepentimiento está en que usted lo haga, que usted tenga dolor y que usted le pueda decir al Señor, Señor, he pecado contra ti. He pecado, Señor. Perdóname. Necesito tu perdón. Y puedas creer por fe. ¿Sabe que fe tiene dos maneras de verse? Una, vamos a ir a un momentico allá al Edén. Dios le dice a Adán, le dice, de todo árbol que está en el huerto podéis comer, menos de uno, de que está en el medio del huerto, no comeréis, porque de cierto, el día que tú comas, ese día vas a morir. Él sabía que el Señor le estaba diciendo una verdad. Créame que lo que le estoy diciendo es verdad. Pero aquel hombre, vino también Satanás y le dijo, no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que tú comas, serás como Dios. No vas a morir.
Y el hombre decidió creer. ¿En quién creyó? Si usted no le cree a Dios, si usted no cree que lo que la Biblia dice es cierto, entonces usted le creerá a Satanás. Usted le creerá al diablo. Por eso el Señor quiere que usted ponga su fe en Jesús.